presencia acá en La Rioja, has venido en otras oportunidades y esta vez hay una presencia, creo yo, muy importante, que es la de Raúl Zaffaroni, y en un momento que es clave o de bisagra quizás en la provincia, pero también a nivel país. ¿Vos cómo lo estás viviendo a este momento que estamos viviendo en general? Primero me parece que estoy acá como ciudadana, antes que nada, pero enseguidita estoy acá como ciudadana peronista, ¿no? Me parece que tenemos que mostrarnos más unidos que nunca, porque creo que hay cosas que hacen a las estructuras de este país que están en peligro en este momento. No soy famosa precisamente por ser una gran garantista, de hecho, sin embargo creo que en este momento hay que estar cerca de aquellos que creen en las garantías de los derechos civiles, en las garantías de los ciudadanos, porque me parece que hay un olorcito a autoritarismo que hacía rato no se veía. Y que aunque hemos tenido gobiernos de derecha, o como le quieras llamar, gobiernos no peronistas, gobiernos que toman decisiones impopulares, como sea que le quieras llamar, siempre ha sido dentro de un marco republicano, democrático, si se quiere, y en este momento creo que eso está en juego, por eso estoy acá. Hay una presencia que va creciendo de diferentes dirigentes que son de derecha, podemos decir, o que pertenecían antes a Juntos por el Cambio, la coalición cívica, que están expresándose en contra de este modelo que de pronto, primero era como uno decía, no va a poder hacer lo que dice porque es imposible, pero ahora hay una posibilidad, sí. Se está viendo que es posible y sin embargo también por otro lado tiene cierta aceptación como imagen positiva desde parte de la gente. Acá no tenemos que ser ciegos, tenemos que ver la realidad como es. En este momento tiene apoyo de una mayoría para tomar incluso decisiones impopulares. Si esto es responsabilidad del desgaste de la política, del desgaste del peronismo, de la falta de respuestas que dio el Estado, que empezó a fracasar. Yo creo que el gran fracaso actual es el de la educación. La educación pública ya no es garantía de calidad, sobre todo en los niveles primarios, donde más importante es. Y a eso se le fueron sumando un montón de cosas. Entonces el Estado perdió ese sello de calidad o ese sinónimo de bienestar social que tuvo quizás hace algunas décadas. Y mucha gente dijo, me cansé del Estado, no quiero que exista más. El tema es que cuando retiramos al Estado de nuestra vida, aún a este Estado que tiene falencias, quedamos en manos de algo que puede ser mucho peor. Quedamos en manos del poder absoluto, de que nuestros salarios no valgan nada, de que nuestra vida no valga nada y que salir a competir por sueldos miserias se convierta en una rutina de todos los días. Es verdad que veníamos mal y es verdad que esa crisis económica fue el caldo de cultivo para que esto pase y eso generó que una mayoría apoye este gobierno. Entonces creo que no hay que ser ciegos y entender que la mayoría de la gente todavía cree en que estas decisiones de Javier Milei son por el bien común a posterior. Otros estamos convencidos de que, en cambio, lo que va a ocurrir es que se van a serruchar las bases para que este país tenga la posibilidad de que un trabajador se convierta en clase media. Hubo expresiones de muchos analistas, lingüistas, historiadores, periodistas especializados que ven esto como un modelo que ya no es algo nuevo y tampoco es la expresión de los libertarios, sino es un modelo ortodoxo del programa que se está aplicando, que es el propio modelo neoliberal que trató de aplicar Macri, que ahora se está aplicando, pero con una forma más potente, más profunda. Ese modelo también tiene apoyos, como lo decía la propia Naomi Klein, ¿no? En lo que es la doctrina de Shock, que es un golpe para después tratar de imponer todo lo que se está imponiendo, justamente lo que está imponiendo ahora. Creer que el trabajo no tiene, debe tener mucho menos valor que tiene, como poder laboral y fuerza laboral que supuestamente va a mejorar para las empresas. Pero esto sabemos que no es así porque ya pasó. ¿Cómo analizás eso?
y cómo puede el pueblo ahora, desde la dirigencia, en el caso del peronismo, configurarse o reconfigurarse para poder hacer frente a esto con un mensaje de posibilidad, un mensaje de que algo puede ser factible, habiendo sido gobierno ya varias veces, ¿no? Y habiendo tenido la experiencia de Alberto Fernández, que no fue positiva. No, no fue positiva. Hoy es 29, no, 1 de marzo. Hoy, 1 de marzo de 2024, lo que viene pasando en estos 3 meses y lo que va a pasar, al menos en el cortísimo plazo, porque en Argentina tampoco podemos hablar a muy largo plazo porque no podemos hacer esa futurología. Lo que viene pasando es lo siguiente, y es muy sencillo. Se ha retirado la ayuda del Estado de lo que es los servicios, por lo cual la luz se ha vuelto cara. Otros servicios como la nafta se han vuelto caros, y tanto la luz como la nafta tienen un rol clave en la economía, porque todas las fábricas que producen algo gastan energía eléctrica, gastan luz, y por lo tanto la factura que pagan de luz se traslada al producto que sacan a la venta. La nafta es otro de esos bienes. Todo lo que compramos viene en un vehículo, por lo tanto, todo lo que sea aumento de la nafta se traslada, ayer aumentó 4%, se traslada a cada producto. La Rioja tiene agua gracias a las bombas, perforaciones, que funciona con combustible. Con electricidad, la otra. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos todo esto? Bueno, hay gente que la puede pagar cómodamente, es una minoría, hay gente que hace un esfuerzo y puede pagarlo sin alterar su calidad de vida, y hay una enorme mayoría del pueblo argentino que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para pagarlo. ¿Y qué le pasa cuando lo paga? Le pasa que con el resto, con lo que le queda, tiene que vivir. Entonces, como con lo que le sobra o con lo que le queda tiene que vivir, el margen de cosas a las que puede renunciar no son, como imagina muchas veces la política, dejar de salir a comer afuera o dejar de ir al shopping. La vida de los trabajadores no está marcada por ese tipo de gastos, y las renuncias, es decir, lo que dejan de hacer para poder pagar los servicios y para poder trasladarse al trabajo, termina siendo muchas veces dejar de cenar o dejar de comprar lácteos para los chicos. ¿Cuántas mamás en este momento deben estar mirando los precios de los postrecitos y yogurcitos en los supermercados para sus hijos y no los pueden comprar porque están cerca de los 2.000 pesos? Entonces, si a esos precios salvajes de la comida le agregamos que no tenemos el presupuesto que antes teníamos para la comida, porque nos aumentó todo lo demás, porque nos aumentó la luz, porque aumentó el traslado para moverse, el transporte y todo lo esencial, me parece que lo que estamos buscando es un empobrecimiento drástico. Hay gente de buena madera, me consta, que cree que estos sacrificios pueden llegar a generar un despegue de la Argentina. Hay gente que de buena fe cree eso, y hay gente que de muy mala fe se aprovecha de la gente que cree en esa receta para generar precisamente una gran transferencia de plata, de recursos de todos los pobres hacia un solo sector que es el que está arriba, que es el más concentrado. Mientras millones pagan la luz más cara y dejan de comprarle un postrecito a su hijo, es un solo grupo económico el que recibe las ganancias por esa movida. Entonces, me parece que tenemos que dejar de pensar que para crecer hay que sufrir, porque precisamente es al contrario. Cuando el pueblo puede gastar más y puede tener más plata circulando para divertirse, para comer, para gastar en lo que se le antoje, la rueda de crecimiento empieza a moverse, la industria crece y más puestos de trabajo son demandados y aumentan los salarios. Lamentablemente, una gran parte de la población cree que es lo opuesto y nos han ganado las elecciones. Ayer acá en La Rioja se dio un caso que se está dando en otro lado también, ya pasó, de una persona de 68 años que entró en un local de venta de comidas y hurtó elementos de comida. Fue interceptada por la policía, tuvo que ir a dar declaraciones, etc. Y estamos empezando a ver esas cosas, ¿no? Como también recuerdo frases de tu experiencia personal, pero también pienso en cosas que pasan acá en La Rioja, que las personas en vez de comprar lechuga, compran bolitas, alitas o rancho, que es lo más barato, y
No, y va a haber mucho fideo blanco y mucho arroz blanco, y el arroz con huevo se vuelve religión. Nosotros hubo un año, que fue el 2001, que era arroz con cebolla todos los días, porque la cebolla era lo único que era casi gratis, creo que costaba 10 centavos el kilo, una cosa así, que igual 10 centavos no te los encontrabas así nomás. Tenías que revisar los teléfonos públicos a ver si te encontrabas 5 centavos. No, la miseria a mí no me la contaron. Creo que para el que no me conoce puede buscar uno de mis textos más conocidos, que es El beneficio de ser pobres, donde yo cuento que mi mamá, solo cuando no dábamos más, sacaba a veces de algún supermercado un pedazo de queso. Cuando ya no dábamos más del arroz blanco y del pan recalentado o remojado en el mate cocido. Y ojo, porque mucha gente no va a tener para comer, pero también va a haber mucha gente que solo va a tener para comer, que solo va a tener para resolver la comida. Y eso tampoco es vida, mi compatriota. Eso tampoco es vida. Tener solo lo justo para comer, solo lo justo para darle a mi familia el plato sobre la mesa, tampoco es justo para un trabajador. Tampoco es necesario vivir así. Y nos han hecho creer que es necesario que ese sacrificio lo haga el pueblo trabajador cuando ellos no se sacrifican jamás en nada. Y me parece que tenemos que trabajar en la cultura de nuestro pueblo y en el autoestima de nuestro pueblo, porque no puede ser que crean que pasando hambre se hace la patria. Eso no es verdad. Bueno, dentro de esa necesidad de cambiar las cosas, de buscar a través de la creencia o del convencimiento de que otro modelo es posible, el peronismo hoy necesita rearmarse, necesita reconfigurarse a través de la dirigencia. Y esa dirigencia yo veo a nivel nacional, está Axel Kicillof traccionando, pero también veo la figura de Ricardo Quintela que está quizás expresándose a priori de otros pares o adelantándose como pasó en la pandemia, porque Quintela fue el que dispuso la creación de un comité de emergencia que permitió ayudar a la pandemia, que generó otras cosas que se adelantó muchas veces. Y ahora también pasa algo parecido, porque también determinó crear la posibilidad de crear una cuasimoneda para poder hacer frente a problemas que ahora se están viniendo. En ese sentido, ¿cómo lo ves a la figura de Ricardo Quintela? ¿Cómo lo ves a Kicillof? ¿Cómo lo ves a Moreno también, que está también tratando de configurar un frente nacional? ¿Y cómo se puede lograr eso sin tocar egos o sin buscando una concertación nacional que no busque nombres, sino que busque posicionar el peronismo para hacerle frente a toda esta derecha o lo que se llame, ¿no? Poder económico, como decir? Yo creo que en el peronismo hay una gran interna no asumida entre el sector más ultra cristinista y todos los que fueron o fuimos quedando afuera de ese sector, que éramos más peronistas de antes. El gran valor de Quintela, y por eso yo creo que debe ser presidente del PJ nacional, es que se lleva bien con todos los sectores del peronismo. Porque yo podría hablar mal del otro sector, hablar mal de otros compañeros con los que tengo enormes diferencias, culpar a otros por la derrota, culpar a otros dirigentes, pero me parece que en estos momentos lo que está en juego es la patria. Y por lo tanto, si somos peronistas, tenemos la obligación de dejar cualquier ego y cualquier herida o cualquier viejo rencor de lado para unirnos todos juntos para pelear por la patria. Quintela creo que es clave y una gran bisagra en lo que es la unión del articulado peronista. Así que celebro que haya compañeros que se están poniendo al hombro de esa lucha. Sí creo que tienen que ser prolijos y que hay que cuidarlos, porque no nos olvidemos que siempre los dirigentes que primero se arriesgan y que van al frente son los que tienen las posibilidades de recibir todos los cañonazos. Entonces también, a esto lo digo más como militante, los militantes tenemos la obligación también de cuidar ahí un poquito a nuestros dirigentes. Hubo un avance muy fuerte desde la Libertad Avanza hacia lo que es la juventud, ¿no? Una juventud que hoy creo que está quizás comenzando a ver la realidad o
es necesario desde el peronismo poder atacar a eso. ¿Cómo pensás que se puede lograr, vos que sos una persona tan joven, estás en ese sector, digamos, cómo se logra entrar en la mente de los jóvenes para decirles, mira, esta es la realidad de lo que está pasando y vos podés optar por un modelo que en realidad pueda mejorar la calidad de vida de todos? Volviendo a hablar de futuro, porque si hay alguna tentación que tenemos los viejos peronistas, aunque no sea tan vieja como soy peronista de toda la vida, es ponernos el escarbadiente acá al costado y contar lo que eran los tiempos de Perón, qué sé yo, mi anécdota, no anécdota, pero sí una de mis cosas favoritas del peronismo es cuento que existía el patrón asado, que es que estaba... Cuando uno sale a trabajar en la vida, uno se pregunta cuál es un buen sueldo, ¿no? ¿Cuál es un buen pago? Y había un patrón de referencia como para tener en cuenta que era, bueno, la hora de un obrero, una hora de un obrero debería alcanzar para 1 kilo de asado. Hoy estaríamos hablando en 7.000, al menos en Buenos Aires está 7.000 el kilo, no sé cuánto anda acá en La Rioja, capaz un poquito ni más barato, ni mucho más barato, ni mucho más caro. Debería estar en eso la hora, ¿no? Y después trabajar acorde al descanso que cada uno necesite y no a las demandas de si no trabajo 12 horas no puedo tener una vida digna. ¿Es tentador contar estas cosas? Sí, es tentador. La sobremesa o las cosas lindas que supimos construir, pero no creo que nos alcance para recuperar a la juventud, ni mucho menos para ganar elecciones. Lo que hay que tener es un plan estratégico de desarrollo nacional en el que el trabajo sea revalidado materialmente, no moralmente, como nos dicen estos, ¿no? Que solo te dan el valor moral y en la billetera te ponen 2 mangos. No, materialmente revalorizar al empleado más que nunca y recuperar esa dignidad y esa felicidad a la que podía acceder el trabajador cuando tiene un buen poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo recuperamos a los jóvenes? Ofreciéndoles futuro. Hoy, bueno, en el gobierno de Alberto Fernández fue esta república donde hay 3 poderes, donde quizás el Poder Judicial actúa como el moderador o el freno final, Sí. Que logró de alguna forma frenar políticas que querían hacer el gobierno de Fernández. Hoy también está haciendo el Poder Judicial parte de un freno o de una contención ante las políticas de Javier Milei. ¿Crees vos en ese modelo con un Poder Judicial como está ahora para que pueda contener, que puede llegar a contener a estos embates autoritarios que está teniendo el presidente Milei para las provincias, como por ejemplo con la provincia de La Rioja? La justicia nunca fue trinchera del peronismo. No tengo quizás la fe en la ética de estos funcionarios. Quiero creer que si cumplen sus funciones con la responsabilidad con la que juraron hacerlo, podemos estar un poco más tranquilos. Porque lo que más preocupa de Milei, más allá de que tome decisiones políticas que uno considera impopulares, fue votado para eso y tiene margen para gestionar. Lo que no tiene margen es para violar la Constitución y pasarse todas las leyes argentinas construidas con tanto sacrificio por encima. Entonces me parece que ojalá la justicia haga lo que tiene que hacer y ponga los frenos que tiene que poner, pero esta disputa es política y tenemos que tener muy en claro eso, porque la política tiene que estar más fuerte que nunca. En un momento en el que la gente no espera nada de la política, me parece que el riesgo que corremos es primero dar por sentado un estallido cuando hay un pueblo que no tiene ganas de estallar, sino de esperar un poco. Y en el caso de que haya estallido, no podemos dar por sentado que de carambola salga de nuevo un Duhalde acompañado y seguido de un Néstor y una Cristina. Esas cosas pasan una vez en la historia. Me parece que nos tenemos que preparar para pelear las elecciones en medio término de Milei y para impedir por todos los medios que Milei haga reformas que destruyan la base de lo que caracteriza a la Argentina, que es tener una gran clase media. En tu caso particular,
¿Cómo ves tu futuro y por dónde va tu felicidad? Mi felicidad va de la mano con este país, así que no sabes cómo la estoy pasando. Desde muy chica, hoy me preguntaban por qué tengo a Diego de fondo, que acá tiene tantas notificaciones que casi no se ve, pero los emblemas nacionales me generan, o sea, solo si hubiera una bandera ahí flameando, solo con verla soy feliz. Eh, tengo, sigo enamorada de mi patria y no la doy por entregada, no la doy por regalada.